Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al ministro de Trabajo, el doctor Eddie Olivares. Muchísimas gracias por el honor. Gracias, para mí un gratísimo placer compartir esta conversación. Fíjese, ministro, usted tiene una agenda bastante cargada desde que llegó al puesto y su ejercicio exitoso y claro en cuanto a las políticas públicas que se deben encaminar desde allí. Encuentra la reforma del Código de Trabajo de la República Dominicana, que la última se hizo en 1992 y ya se ha avanzado mucho con el tema. En cuanto al debate, el de la cesantía ha sido el punto discordante sobre el consenso pleno de la iniciativa legislativa. Quisiéramos saber cómo marcha en ese tenor y en el resto el impulso de la reforma laboral. Muy bien. La verdad es que en el Senado de la República, la comisión especial que ha conocido la reforma, el proyecto de reforma, ha hecho un gran trabajo. Ahí el amigo Cholitín, que ha estado vinculado a las actividades laborales y es abogado, laboralista también, ha hecho un gran trabajo de consulta. Al margen de que el texto casi completo de la reforma fue conocido por los tres sectores y de alguna manera la sociedad. A pesar de ello, la comisión invitó a otros sectores y también a nosotros mismos para hacer las sugerencias que se consideraran del lugar. De modo que amplió mucho más el consenso y eso fue muy bueno. En ese sentido ya ellos están en el proceso de remisión de la propuesta al plenario del Senado de la República. Luego entonces de la Cámara de Diputados, su presidente Alfredo Pacheco, tal y como había ocurrido en el Senado con don Ricardo de los Santos, el presidente de esa Cámara. En el caso de la de diputados, el presidente Alfredo Pacheco también está esperando la remisión por parte del Senado para conocer en el menor tiempo posible la propuesta, el proyecto de reforma que había sometido el Ejecutivo. En ese sentido, cuando fuimos invitados por la Comisión del Senado, sugerimos que también se incorporaran dos aspectos muy importantes para una reforma del siglo XXI. Uno es el relativo a las plataformas digitales que juegan un papel importantísimo en el mercado laboral, no solo de República Dominicana, sino de todo el mundo. Y las plataformas todavía no están diversificadas laboralmente hablando, como sabemos que ocurrirá en el futuro. Hay formas de trabajos a través de las plataformas que todavía desconocemos, pero que llegarán a funcionar. Y en ese sentido es importante que las plataformas sean parte de la reforma. Estamos hablando del transporte de mercancías, del transporte de personas humanas, todo lo que implica la posibilidad del uso de estas plataformas para brindar ese tipo de servicio.
Por lo tanto, entendimos que era muy necesario que formara parte del Código de Trabajo como un marco mientras se discute su implementación. Ya hay países como Francia, Italia, Costa Rica, donde se legisló en relación con estas plataformas. De modo que está ahí la propuesta. También agregamos el primer empleo. Ese es un espacio para la juventud, el primer empleo, que es importantísimo. Cuando un joven empieza a trabajar de una manera formal, en un empleo formal, es muy difícil que lo haga en el futuro en un empleo informal. Y si empieza a trabajar en un empleo formal, empieza a cotizar para el sistema de la seguridad social y ahí juega un papel muy importante las pensiones. Todos alguna vez envejecemos y ya descansamos del trabajo. Y cuando eso ocurre, está la pensión para garantizarle la vida digna a alguien que ha trabajado siempre. En ese sentido, ya cuando un joven empieza muy temprano en un empleo formal, pues va a completar la cotización en el sistema de pensiones, estando todavía en una edad adecuada y con pensión digna. De modo que el empleo, el primer empleo, es una gran oportunidad para los jóvenes que los ayuda a conducirse por el camino recto, el camino correcto. Y por eso también sugerimos su inclusión en la reforma. La legalización del primer empleo. Claro, así se institucionaliza al aparecer en el código y entonces, además de tener una mayor visibilidad, tiene una mayor atención, pero al mismo tiempo hace que tanto la administración como los empresarios se sientan comprometidos con ese primer empleo que es vital para un joven. En cuanto al manejo de las plataformas, significa que las compañías que utilizan delivery para envío a domicilio de mercancías, eso deberá estar regulado por el nuevo Código de Trabajo que eventualmente entre en vigencia. Bueno, esa es la idea, porque de todas formas en la reforma de la ley 8701 del Sistema de Seguridad Social, el propósito es que también abra las puertas para que todos los trabajadores puedan formar parte de disfrutar de los derechos que garantiza la ley. Y en ese sentido también es importante que en la reforma de la seguridad social se abra esa puerta, pero si ya es un trabajo que está consagrado en el Código de Trabajo, entonces tiene una mayor posibilidad de que esos trabajadores sean incorporados al sistema de la seguridad social. Por eso resulta tan importante la formalidad del trabajo, la formalidad del empleo. Y, por ejemplo, un delivery, jovencito, anda en un motor con el riesgo de sufrir un accidente, y si ese delivery está incorporado al sistema de la seguridad social,
ese accidente, que sería un accidente del trabajo, ya lo asumiría Idopril y por lo tanto él no tendría que gastar de su dinero, porque no lo va a hacer la plataforma tampoco, porque la plataforma es el medio, pero ya estaría en el sistema de seguridad social. Igual que la formalidad, cuando nosotros hablamos de la formalidad y nos trazamos la meta de llegar al 50% de formalidad en los próximos años, que se ve un poco exagerado, porque el proceso gradual de superación de la informalidad es lento por la cantidad de trabajadores que implica incorporar, pero la informalidad es un trabajo no decente. Entonces, la formalidad es el trabajo decente. Nosotros teníamos hasta hace 3 meses un 56% de informalidad. En el último trimestre, de conformidad con el informe de los estudios del Banco Central, ahora reducimos la informalidad a apenas 53.4. Es decir, que fue un salto gigantesco, el más grande que se ha dado en cuanto al avance en la formalidad y la reducción de la informalidad. En ese sentido, es una gran noticia esa y seguimos trabajando fuerte para tratar de que la mayor cantidad de trabajadores entren a la formalidad. ¿Por qué? Le voy a poner un solo ejemplo. Cuando un trabajador sale de su casa en el horario de trabajo, que se dirige hacia su lugar de trabajo, si sufre un accidente en el camino, se considera un accidente laboral. Si el trabajador es formal, está formalizado, entonces Idopril se encarga. Ni él ni el empleador tienen que gastar un centavo, porque se encarga el Idopril. Por eso yo digo que no solo le conviene al trabajador, al final de cuentas le conviene al empresario, que no tendrá que preocuparse, que no será demandado, que solo quizá llamará para saber cómo está su empleado, pero no porque tenga que llevarle nada. Igual, esa es la formalidad, disfrutar de esos derechos que le convienen a todos, al trabajador y le conviene al empleador. En el caso de las pensiones, como decíamos, usted está formal, está cotizando y por lo tanto está dentro del camino hacia una pensión en el futuro, cuando ya no pueda trabajar. Ya el tema de salud, a través de las ARS también, es parte de esos derechos de los que deben disfrutar todos los trabajadores y la familia. Ahí entra la familia también. Esto es la razón por la que nuestro propósito principal es el de llevar a la formalidad a por lo menos el 50% de los trabajadores en el país. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el ministro de Trabajo, el doctor Eddie Olivares. La reforma del Código de Trabajo es importantísima. El código se quedó perdido en el siglo pasado y hace 33 años que se hizo esa reforma.
Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el ministro de Trabajo, el doctor Eddie Olivares. Fíjese, ministro, aparte de la labor que se está haciendo desde su ministerio de consensuar, de socializar los procesos de reforma y de que está en marcha la reforma que debe ejecutarse en el Código de Trabajo, está también la de la Ley de Seguridad Social, que es un instrumento importante para la protección, el empleo, la pensión y la seguridad de que el retiro va a ser digno. ¿Cómo marchan a la par todos estos acontecimientos que lo tiene acumulado su gestión al comienzo ahí? Sí, la verdad es que la reforma del Código de Trabajo es importantísima. El código se quedó perdido en el siglo pasado y hace 33 años que se hizo esa reforma del 92. Por lo tanto, hay un anacronismo en una gran parte del texto del código y tenemos que colocar el sistema de trabajo en el siglo XXI y por eso es tan importante que ya pronto tengamos el código y así va a ser. Hay una voluntad muy firme del legislador, de nosotros, de que el código se convierta en una realidad en el menor tiempo posible. Y eso se va a lograr, eso lo vamos a lograr. Está el asunto de la cesantía, que es el punto de desencuentro. ¿Right? Sí, sí, la cesantía es el tema. Sin embargo, la reforma resulta muy conveniente para los empresarios. Yo le voy a poner un solo ejemplo. En un solo ejemplo, se puede decir que para los empresarios es importantísimo. En el actual sistema, la ejecución de una sentencia laboral podría significar la aniquilación de una empresa relativamente pequeña. Porque cuando el trabajador, su abogado, tiene una sentencia con autoridad de cosa juzgada, esa sentencia, sin importar que el monto, termina convirtiéndose en una ejecución aparatosa en la empresa que muchas veces termina aniquilando la empresa que le ha costado muchísimo sacrificio, esfuerzo a los que la levantaron. Entonces, esa incertidumbre de que un viernes en la tarde se aparezcan varios camiones y te desmantelen una empresa, ya no va a ocurrir. Ya eso no será posible, porque la reforma del código plantea la mediación como un paso fundamental y la mediación va a garantizar que que no se llegue a la litis, a la jurisdicción, sino que se resuelva amigablemente a través de la mediación, que estará ahí en el sistema jugando un papel fundamental previo a un conocimiento ya de fondo del caso de que se trate. Entonces, eso va a ayudar mucho. Le conviene al empleador y le conviene también al trabajador, que no tendrá que invertir la mayor parte de las prestaciones que le corresponden pagando abogados. Entonces, ahí va a jugar un papel muy importante. Esos son factores, pero la posibilidad de no tener que ir a litigios
para el empleador resulta muy beneficioso. Es un código que, como usted señalaba, tiene como punto de desencuentro solamente el tema de la cesantía, que es una cultura laboral y que en el caso de la cesantía es un proceso que tendría que llevarse. Ya, los empresarios no hablan de la eliminación de la cesantía, sino que plantean la conveniencia de ponerle un tope. Ya ese es un paso interesante, porque la gente entendía que era que los empresarios estaban en contra de la cesantía en todo, integralmente. Y no es así, el planteamiento de ellos es ponerle un tope. Yo creo que siendo una cultura la cesantía, es todo un proceso. Pero lo importante es que ahora hemos avanzado y los debates son convenientes. Y ese debate ha sido interesante para la gente conocer mejor el tema de la cesantía, la posición de los trabajadores y la de los empresarios. Y nosotros somos un referente del tripartismo que ha dado un gran resultado. Esta paz social, la paz laboral, la paz laboral es un elemento importantísimo en la paz social. Y esa paz, en un tiempo de incertidumbre en el mundo, nosotros somos el referente en América y el mundo, el referente en el tripartismo, pero somos el referente de un país con una democracia que se ha consolidado, con un Estado social y democrático de derecho, pero fundamentalmente el Estado de derecho que funciona con una justicia que no tiene la influencia de los otros poderes, es decir, que tiene un alto grado de independencia, un ministerio público que tampoco es el producto de la voluntad imponente del partido de gobierno, sino de un apoyo del Consejo Nacional de la Magistratura, donde está la oposición representada también. Y esos son pasos muy importantes, pero sobre todo un país con alternancia, en un tiempo en el que los presidentes tratan de, como ocurrió aquí durante todos estos años, cambiar la Constitución para mantenerse en el poder. Aquí no. Aquí el presidente dice, bueno, hoy es el día de la victoria, será mi última vez que participo como candidato, nunca más volveré a ser candidato presidencial o vicepresidencial. Voy a convocar una reforma, a promover una reforma para que nadie más pueda mantenerse en el poder más allá de 2 mandatos. Y ese presidente que acababa de ganar 29 senadores de 32, 146 diputados de 190 y la inmensa mayoría de los alcaldes, ese presidente dice que no vuelve para que no haya incertidumbre, y no la hay. Por primera vez en mucho tiempo, un presidente en el poder no es un actor fundamental de la campaña en cuanto a si va a aspirar o no va a aspirar. Esta es la primera vez. Y esto te refleja lo conveniente que fue. Si el presidente no hubiera tomado esa decisión, hoy estaría la incertidumbre. No, pero él va. Y mucha gente detrás diciéndole, presidente, usted es el principal activo, usted debe ser candidato. Y todas esas cosas que se presentaban cada 4 años en el país. Hoy él no es un tema de la campaña.
como actor fundamental, como candidato. Y eso te proyecta un país que hoy es el referente. El referente. Nosotros en las últimas semanas tuvimos el Congreso Mundial del Derecho, que fue un cónclave en el que estuvo presente una gran parte del mundo jurídico. Luego estuve en la reunión mundial americana, reunión americana de los sindicatos, reunión de los sindicatos americanos, que fue muy exitosa. Luego yo el lunes siguiente estuve en un congreso de los trabajadores de las universidades de América, aquí en la UAS. Y estamos hablando de que todos estos cónclaves internacionales vienen al país a celebrarse. Y ya próximamente tendremos la reunión americana de la OIT aquí en el país. Es decir, que somos un referente para un país donde hay alternancia. Es un país en el que acaban de reunirse y están en una coordinación de uno de los temas más importantes para el interés nacional, reunidos el presidente con los 3 expresidentes. Eso no había ocurrido, ocurre en este tiempo. Pero eso no tiene ninguna posibilidad de ocurrir, ni siquiera en este momento en los Estados Unidos, que tienen una cultura de reunirse los expresidentes en momentos de grandes amenazas para el país. Pero eso no ocurriría en Europa, casi en ninguna parte. Y en América, casi menos, en casi ningún lugar. En España es inimaginable. Lo decía el propio Cremades y otras figuras, donde hay mucha polarización. Aquí, sin embargo, ocurre eso. De modo que hoy la democracia dominicana está en su mejor momento. No quiere esto decir que es producto de que nosotros, nuestro partido, el presidente Luis Abinader, solo construimos estos. No, esto se viene construyendo hace mucho tiempo y ha costado mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero estamos en un gran momento para el país y nosotros tenemos que cuidar eso. Yo le puedo decir que he estado en eventos internacionales muy importantes, que la gente nos ve como el referente, el que nosotros mismos somos quienes no nos damos cuenta de lo que tenemos. Claro, hay que perfeccionarlo, hay que mejorarlo, la lucha por el bienestar de la gente, pero en un tiempo difícil para el mundo, somos un oasis. Esa es la verdad. Ministro, lamentablemente hay muchas interrogantes, pero el tiempo no nos permite aprovechar esa respuesta en una agenda cargada como la que tiene usted, que además de ministro es vicepresidente ejecutivo del PRM. Se nos quedó el asunto de los precandidatos, de los aspirantes presidenciales. Ya tendríamos que extenderle otra invitación más adelante para desarrollar todos esos temas con un exponente como usted tan claro y ilustrativo de la colectividad. Pero el partido está bien y vamos dándole seguimiento al tema de los aspirantes, son aspiraciones legítimas. El propósito es que se mantengan siempre por el curso correcto, siempre apegados a la ley, a los tiempos legales de las campañas, a no excederse en las actividades legítimas de procurar el apoyo de la militancia del partido. Y el partido sigue muy bien, encabezando todas las encuestas,
De modo que vamos muy bien y yo no tengo ninguna preocupación en relación con el proceso para escoger nuestro candidato o candidata presidencial. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el ministro de Trabajo y vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, el doctor Eddie Olivares. Proseguimos con nuestro contenido.